La lluvia no solo mojaba la tierra, parecía querer borrar la casa de un solo trazo. Las tejas goteaban como dedos que soltaran de a poco aquello que se les había confiado. Elena Santos salió al portal con Mateo en brazos, la ropa pegada al cuerpo por el lodo y un hilo de sudor helado en la nuca. Damián, su cuñado, estaba al pie de la escalera con los hombres, caras curtidas por el sol, botas que hincaban barro y una risa seca que no buscaba compasión. Damián sostenía el papel en la mano y lo agitaba como prueba. No necesitaba gritos largos. La ley que él decía representar no era sino un martillo más para aplastar lo que aún tenía olor a hogar. Los niños se amontonaron detrás de Elena. Mateo, de 12 años, con las botas rotas que chapoteaban barro, Juan y Rosa, que no terminaban de asimilar la humillación, Pedro, que intentaba mostrar entereza con aire de hombrecito, Ana, más callada, pegada al faldón de su madre, y la bebé Lucía, envuelta en un trapo húmedo que daba ahora señales de fiebre. La casa quedó desierta en una tarde. Nadie cargó los muebles con cuidado. Solo se llevaron el tiempo, los recuerdos, y dejaron cenizas de hostilidad. Elena no sostuvo discursos. Sus manos no habían tenido lujo para retórica, solo trabajo. Tomó lo indispensable: una manta, el frasco con unas monedas, la medalla que había sido de Mateo. Miró una última vez el umbral donde había prometido amar y fue empujada hacia la lluvia. No hubo estruendo de gran drama. La vida se fue reduciendo a pasos pegajosos en el barro, al zumbido de las moscas, al rumor de los hombres que reclamaban otra cosa que no era justicia. Caminó, y cada paso parecía afirmar una verdad nueva sobre sus hombros. Ahora sería piedra y carne al mismo tiempo, sostén y lugar de cobijo. ¿Qué hacer cuando te echan de donde creías tener derecho? ¿Dónde esconder la memoria que no cabe en dos manos? La respuesta no llegó en palabras, llegó en el movimiento de proteger a sus hijos, en envolver a Lucía más cerca del pecho para intentar contrarrestar la fiebre con calor humano, en guardar silencio para que la vergüenza no se hiciera epidémica entre ellos. El camino tomó horas que parecieron días. Primero la lluvia, un golpe continuo que había empapado los caminos, convertido veredas en canales marrones. Después, el barro endureciéndose en costras bajo el calor que salió tras la tormenta. Se movieron por bancales, bordeando la finca que Damián decía ahora controlar. Desde el campo, la vieja vía del tren aparecía como una cicatriz de hierro, oscura y muda, y al costado, a la vera del riel, un vagón de carga abandonado, su cuerpo de metal oxidado, parecía una tumba hecha de piezas sueltas, puertas colgando, ventanas empañadas, el hierro comido por el tiempo. Cuando Elena lo vio, su cuerpo entero se tensó y se aflojó a la vez. Parecía un lugar que había sido diseñado para personas sin sitio, duro, frío, a prueba de lluvia. Les ofrecía silencio, techo y una frontera clara contra el mundo. Les ofrecía sobre todo algo que ya no podían perder: anonimato. Entraron al vagón con cuidado. El aire dentro olía a aceite viejo, madera podrida y a algo que recordaba vagamente al perfume de su esposo: polvo, sudor, historias. Los niños se desparramaron en silencio, con el asombro convertido en alivio. Lucía, que había gemido en el camino, se quedó quieta contra el pecho de Elena, sus manos diminutas enroscadas en la blusa como si buscaran un ancla. La noche vino con un repertorio propio. Afuera, los coyotes comenzaron su concierto, aullidos que rebotaban entre los rastrojos como si la misma tierra protestara por ver a una familia sin techo. Dentro, el metal del vagón crujía con el descenso de la temperatura. El hierro se tensaba y cantaba su propio lamento. Elena encendió un lamparito de aceite que encontró y su luz proyectó sombras largas, músculos de madera, ojos brillantes, manos sucias. Les dio una olla con caldo hecho con las pocas raíces que pudo raspar. Sabían a nada, pero calentaron estómagos que ya se habían acostumbrado al hambre. La fiebre de Lucía escaló en la penumbra. Su frente ardía contra la clavícula de Elena. La pequeña respiraba con ruido, como si el aire le costara. Mateo, el mayor, hizo lo que pudo.
Buscó agua, trajo trapos, sopló la frente de la niña con su aliento joven y desesperado. Elena sintió su propia sangre hervir con un miedo que no conocía límites. El conocimiento de curas y remedios tradicionales latía en ella como un instinto: enfriar con compresas, dejar que la fiebre corriera y no ahogara, sostener y no dejar sola. Pero a la fiebre no se le puede imponer la voluntad con palabras. Se la combate con calor, con vigilancia, con compañía. Afuera, por momentos, la figura del vagón parecía más segura que el resto del mundo entero. Adentro, el misterio y el peligro se confundían. Por la noche, la familia apenas durmió. Los sonidos del exterior se pegaban a la piel. Cada crujido de hierro los hacía sobresaltar. Cada rama que golpeaba el vagón parecía traer el paso de un rival. Cuando una sombra pareció deslizarse por la ventana rota, los niños contuvieron el aliento. Elena se incorporó despacio, la caja torácica como un tambor bajo la piel. Tomó un palo y lo apoyó con firmeza contra el suelo. No se atrevió a mirar hacia afuera más de lo necesario. Su cuerpo sabía que ese límite era ahora la frontera entre preservar lo suyo o perderlo. En la mañana, la niebla se disipó y sobre el vagón quedó un brillo de óxido que relucía como coin de moneda vieja. Pequeñas manchas anaranjadas se prolongaban por el metal como cicatrices antiguas. El calor devolvió sonidos: insectos perezosos, el leve rumor de animales. Los niños se movieron de a poco, pálidos pero enteros. Lucía parecía un poco más sosegada. La fiebre había cedido, pero la delgadez y la fatiga estaban inscritas en sus mejillas. Elena miró la carita y recordó otra promesa. Había que sobrevivir, no solo resistir el día, sino organizar los días. Rastrilló por el vagón, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Sus manos exploraron rincones cubiertos de polvo. Encontró un cajón trabado, que al forcejearlo cedió con un crujido. Dentro, un paño envuelto, y sobre él un conjunto extraño para sus ojos: un martillo pesado, un cincel de punta ancha y un tubo largo de metal que resultó ser un catalejo. Las herramientas olían a hierro y tiempo. El catalejo conservaba la lente empañada pero intacta. La caja metálica, junto a ellas, cerrada, tenía a su alrededor marcas que sugerían intentos viejos de abrirla. Alguien había peleado con ella antes. No parecía un cofre de tesoros, era una caja fuerte de obra menuda, con bisagras gruesas y un pestillo que negaba su rendición. Elena sostuvo las herramientas con manos que temblaban, no por miedo, sino por el peso de una posibilidad. No había oro en el vagón y eso lo sabían, pero la presencia de una caja y de herramientas ahí, como si alguien las hubiera dejado a propósito o como si las hubiera ocultado con prisas, insinuaba un secreto que no esperaba. El hierro podía esconder papeles. Y en su mundo de barro y promesas rotas, el papel era ahora un tipo de fuego. Podía incendiar a un hombre o iluminar una verdad. La exploración se convirtió en ritual. Les enseñó a los niños a no tocar nada sin su permiso. Les pidió silencio para oír su propio pensar. Puso el catalejo en la ventanilla y oteó la distancia. Un cerro, algunas encinas, un camino casi obliterado que serpenteaba hacia la hacienda. Con el catalejo vio humo en la lejanía, la silueta de caballos y hombres que pasaban por la finca. La presencia de Damián ya no era lejana, su paso marcaba la frontera de peligro. Elena guardó el catalejo en su delantal como si fuera un amuleto y volvió su atención a la caja. Golpear el metal no era acto de ruido sin sentido. Era prueba, era medida. Con el martillo y el cincel empezó a trabajar la cerradura con paciencia de herrero. Los golpes eran rítmicos, contenidos. Cada impacto enviaba una vibración por el brazo, por el cuerpo entero. El hierro no cede sin pago. Sus manos comenzaron a llenarse de ampollas. La piel alrededor de los dedos se enrojecía y se levantaba. Pero la persistencia de Elena tenía la calidad de hábito. Una vez que había comenzado, no podía abandonar. La caja se convirtió en un enemigo tangible donde invertir la rabia por la injusticia que les había sido impuesta. Los niños miraban en silencio, aprendiendo. Mateo trajo agua para que Elena limpiara las manos y pudiera continuar.
Ana sostenía la lámpara para que la luz cayera en el metal. Juan, con la mirada demasiado grande para su edad, dejó que la rabia que no podía procesar fuera hacia los versos que salían de los golpes. A cada golpe, Elena pensaba en la hacienda. Pensaba en la finca donde Mateo había muerto y en la promesa no cumplida que ahora Damián vendía como suya. Pensaba que si ese metal guardaba papeles que demostraran lo contrario, ella tenía que sacarlos de ahí, con sus manos, si era necesario. Los golpes se multiplicaron a mediodía. La luz atravesaba las rendijas y marcaba círculos en el piso. La caja no cedía con facilidad. El pestillo resistía. A cada hora que pasaba, la fatiga se acumulaba. Alrededor del vagón, la vida continuaba. Algún campesino pasaba con su recado. Un perro ladraba a lo lejos y el sol trepaba colocándose como un juez indiferente en el cielo. Elena se permitió un pensamiento breve. ¿Y si encontrara papeles, no oro, no joyas, papeles que dijeran que todo aquello que Damián reclamaba no le pertenecía, que la mina y los terrenos seguían siendo legítimos de Mateo y, por consiguiente, de su familia? El pensamiento prendió como chispa en paja seca. En la tercera hora de golpes, un sonido distinto se mezcló con el ritmo. Un metal fino cedió y emitió un chasquido negro. Elena dejó el martillo temblando en su mano y colocó la oreja casi encima de la caja. El corazón le latía con fuerza. Los niños se acercaron despacio, como si un animal pudiera despertar. Al meter la mano, con guantes improvisados de trapo, sintió la frialdad propia del interior sellado por mucho tiempo. Al abrir apenas la tapa, un aliento de polvo viejo y páginas le llegó a la cara. Uno a uno, sacó sobres doblados que contenían papeles con sellos y firmas, letras trazadas con tinta que había resistido el tiempo. Había, sí, tesis y notas sobre minas, planos, certificados, documentos que hablaban de propiedad, de concesiones, de acciones numeradas. No era la riqueza inmediata de monedas brillantes, era una fortuna de otro tipo, legitimidad. Cada sello parecía una llave para abrir un lugar que Damián creyó suyo por la fuerza. Elena sintió que el piso le cedía un poco porque la verdad le pesaba y le sostenía al mismo tiempo. Se arrodilló y repasó con los dedos los textos, tratando de que las letras calmaran el nudo en su pecho. Mateo había trabajado por esos papeles, había guardado un derecho con la tinta. Eso bastaba para que la palabra dueña dejara de ser una ilusión. Un ruido en la distancia la sacó de su concentración. Un carretero que pasaba, el chasquido de un látigo. Con el catalejo, volvió a escudriñar los alrededores. Vio un hombre en la colina. No alcanzó a distinguirlo, pero la forma le hizo entender que su problema no terminaría con un cierre de una caja. La posibilidad de recuperar la hacienda dependía ahora de que esos papeles pudieran llegar a donde tenían que llegar. No bastaba con hallarlos, tenía que convertirlos en prueba frente a quienes mandaban y decidían. En el mundo de los hombres con dinero y sombrero, la tinta sellada por una autoridad podía más que la furia de un hombre con una coartada. Guardó los papeles con cuidado en un paño y los mantuvo junto al pecho. El peso de esa documentación sobre sus manos, algo áspero por las costras de polvo, era un nuevo tipo de promesa. Sin embargo, abrir esa caja había sido solo el primer acto. Necesitaba plan, aliados y tiempo. Y no tenía tiempo. Aún la sombra de Damián se proyectaba larga. Los días que siguieran podían ser de lucha abierta, de astucia o, en el peor de los casos, de pérdida. Esa tarde, mientras el sol bajaba, Elena hizo lo que pudo por organizar. Mandó a Mateo con una carta escondida entre las páginas para buscar ayuda en un pueblo cercano. Encomendó a Juan que vigilaría los alrededores. Pidió a Rosa que cuidara a los más pequeños. Sus decisiones fueron medidas, sin anuncios grandilocuentes. Sabía que la precariedad se resuelve con acciones pequeñas, una tras otra.
Puso los documentos dentro de un envoltorio y lo escondió debajo del tablón más firme del vagón. Lo cubrió con trapos viejos y lo marcó mentalmente con una muesca en la madera para luego encontrarlo de nuevo. Al acostarse esa noche, el metal del vagón cantaba de nuevo distinto. El viento iba y venía trayendo un olor a tierra seca. Lucía dormía, su respiración más serena. Elena no dormía. Su cuerpo, traído de la costumbre del trabajo, la conducía en una vigilia que no era angustiosa, sino estratégica. Pensó en cómo presentar los papeles, en quién confiar, en la palabra banco que había oído mencionar alguna vez. Pensó en la curandera del pueblo, en la anciana que curaba fiebres y que quizá podría ayudar a la niña a recobrar fuerzas para que la familia tuviera movilidad. Afuera, la noche volvió a desplegar su repertorio de sonidos. Alguna sombra se acercó, quizá un zorro, quizá un hombre. Elena se quedó alerta. Aferró las herramientas junto a la cama improvisada y buscó el consuelo en un detalle pequeño. La medalla de Mateo sobre el pecho la protegía simbólicamente. Si aquella noche ella defendía la vida de sus hijos, que así fuera. Si la mañana siguiente le pedía a la suerte una tregua, debía ser por medio del trabajo inteligente. Antes de que la luna se pusiera alta, notó una figura en la lejanía que se movía en el camino de la hacienda. No distinguía de quién se trataba, pero su corazonada no era buena. Apagó la lámpara y con el catalejo al lado permaneció en silencio. No iba a permitir que el fragor de la noche la tomara desprevenida. En su mente un plan tan rudimentario como firme. Sostener lo hallado, enviar a quien pudiera llevar noticias, arreglarse con vecinos y curanderos. La guerra que se avecinaba no sería con pistolas o con gritos, al menos no en un inicio. Sería con papeles, con sellos, con pruebas. Pero ella ya empezaba a saber que en esa lucha las manos maleadas por el trabajo tendrían que hacerse más hábiles que la fuerza bruta. El primer rayo de sol del día siguiente avanzó como un cuchillo pálido sobre la herrumbre. Elena no había descansado. Sus dedos estaban agrietados, su espalda adolorida, pero en su mirada había una calma que no tenía nada de resignación. Si la caja había entregado su secreto, la próxima tarea sería compartirlo con el mundo que decidía. El acento de un banquero, la firma de un escribano, la mirada respetuosa de un hombre con autoridad. Y para eso necesitaba tiempo y una ruta segura que no estaba dispuesta a entregar sin pelear. La mañana encontró al vagón con la familia despierta y una sensación de que algo, por primera vez desde que Damián los había echado, podía cambiar. Elena limpió los documentos lo mejor que pudo, los desplegó en una tabla y comenzó a leer. Eran contratos, recibos de pago, una concesión minera con nombre de su esposo y números que demostraban pagos regulares a cuenta. Había también un papel con el escudo oficial y una firma firme. La matemática de la justicia estaba ahí, en tinta, y esa verdad tenía peso tangible. Sin embargo, mientras Elena se preparaba a tramar la forma de que esos papeles hablaran en tribunales y oficinas, un ruido seco llegó desde la puerta. Pasos. No eran el rumor de carreteros ni de campesinos, eran pasos que venían con intención. Alguien se aproximaba por la vereda. Elena recogió los papeles y los volvió a esconder, el cuerpo tenso y listo. Sabía que el tiempo se había convertido en otro enemigo. De nada sirven las pruebas si se destruyen antes de ser usadas. Miró por la rendija de la ventana y lo vio de nuevo. Una figura recortada en la distancia que se acercaba con paso decidido. No era el porte del labrador. La manera de llevar las manos al costado, el brillo del sombrero y la postura del torso le dijeron que estaba más cerca de Damián que de un mensajero gentil. Por un momento aquel hombre quedó en la llanura como un problema que venía a resolverse con violencia o con palabras. Elena respiró hondo y sintió en el interior esa mezcla de miedo y resolución que ya formaba parte de su cuerpo. Tenía papeles, tenía a sus hijos, tenía herramientas, tenía el coraje de quien ha perdido todo y ya no le asusta perder más.
Apoyó la palma de la mano sobre la caja que contenía el resto de los papeles, sintió su frío y su resistencia, y decidió que no retrocedería. Si había comenzado a abrir cerraduras para sacar la verdad, esa noche seguiría haciéndolo. El ruido de pasos se acercaba. El ruido del vagón, del hierro, era ahora el escenario de una promesa. El tren, que por tanto tiempo había sido sepulcro y refugio, empezaba a transformarse en taller de una nueva posibilidad. Elena levantó el martillo, posó el cincel y volvió al lugar donde la cerradura había comenzado a ceder. Cada golpe sería una pregunta al destino. Cada astilla de hierro que saltara, una rendija para el porvenir. Antes de dar el siguiente golpe, miró a sus hijos. Los vio dormir con la confianza de quien no sabe todavía que la vida entera será una lección de supervivencia. Cerró los ojos un instante, juntó todo el valor que pudo y habló en voz baja, como si se dirigiera a la niña que nunca le había pedido que fuera heroína. «Tenemos papeles», susurró. Tenemos una forma de pelear. Luego, con el martillo alzado, descargó el siguiente impacto sobre la cerradura oxidada. El chasquido resonó en el vagón. Desde fuera un animal aulló, y por un segundo el mundo entero pareció contener el hálito. El golpe resonó, y por un instante todo quedó suspendido como si el vagón hubiera contenido la respiración del mundo. Elena sintió la vibración hasta la raíz de los dientes, un sonido ajeno, pasos que no correspondían al latido de un animal. Al levantar la vista, vio la silueta recortada en la llanura. Un hombre solo, el sombrero inclinado, los hombros anchos. No era un caminante cualquiera. A cada paso que daba hacia el vagón, el barro dejaba huellas profundas, aquellas mismas huellas que ella había visto antes alrededor de la casa. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, suscríbete y deja en los comentarios desde qué ciudad nos lees. Ahora vuelve aquí. La sombra sobre el camino se tensó. El hombre llegó hasta la puerta del vagón con la tranquilidad de quien no teme a una voz que protesta. Damián apareció con su porte de autoridad rancia, un chaleco medio abierto, zapatos con lustre sudado, la mirada acostumbrada a ordenar y ser obedecida. Detrás de él, dos hombres con lazos en la cintura se mantuvieron en pie como si fueran extensión de su voluntad. El brillo de su revólver, junto con la arrogancia en su gesto, lo convirtieron en la amenaza concreta que Elena había temido desde que dejó la casa. «¿Así que te escondiste en un hierro viejo, Elena?», dijo con una voz que pretendía sonar curiosa y terminó siendo salpicada de desprecio. «No sé si sentir lástima o diversión al ver a la viuda con sus hijos entre ruidos de óxido. Entrega lo que tienes o me encargo de que esa chatarra se vuelva una hoguera». El silencio entre las palabras explicó más que cualquier insulto. Los niños, desde uno de los bancos, miraban con ojos que no alcanzaban a comprender todas las capas del peligro, pero sabían que estaban frente a alguien que ya había robado todo lo posible: su casa, su nombre en la tierra y la tranquilidad que flota en la infancia. Elena se levantó despacio y sostuvo la mirada de Damián. Sus manos estaban manchadas, sus uñas rotas, pero su postura no cedió. «No tengo oro», respondió con voz baja, medida. «Tengo lo que queda de la vida de mi marido en papeles, y mientras esos papeles existan, no podrá decir que esta tierra es suya». Damián rió una especie de canto seco y mordaz que le brotó por sorpresa, como si la idea de enfrentar tinta y sellos le fuera insoportable. «Papel», repitió. «El papel se quema, señora. Y si no se quema, yo me encargo que nadie en este pueblo lo respete». La amenaza colgó en el aire como un hierro al rojo. Uno de sus hombres se acercó con intención de revisar los rincones del vagón, otro se quedó frente a la puerta, listo para tronchar cualquier intento de escape. Elena notó que su tiempo se comprimía a segundos. Por un impulso controlado, volvió a la caja con la rapidez de quien sabe que lo descubierto puede desaparecer en un pestañeo. Metió en el paño los documentos más importantes: la concesión minera con el nombre de su marido, recibos de pago,
un certificado con sello oficial que no dejaba lugar a dudas sobre la legalidad de la posesión. Al guardarlos, sintió otra vez el peso del papel, frágil sí, pero implacablemente cierto. Damián dio un paso adelante, y su sombra cubrió a los niños. La brisa, cargada de polvo y humedad, sopló entre los tablones del vagón. Fue entonces, desde la margen de la vía, que una figura emergió como si el pasado reclamase su lugar en el presente. Un hombre encorvado, con el cabello blanco y el rostro surcado por arrugas que hablaban de golpes de sol y pasos de tierra. Tenía una mirada limpia y pequeña, pero había en ella una distancia con la que no se juega. Era el guardián viejo, el hombre al que algunos recordaban por su pasado en los tiempos de lucha, una figura de esos que pelean no por propiedad, sino por principios. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó con voz firme. «Este sitio ha sido cobijo más que botín. ¿A quién buscan aquí con linaje de ratero?». Damián ladeó la cabeza como si quisiera medir el origen del desafío. «No más hago lo que la ley no tuvo coraje de hacer», respondió. «Reclamo lo que es mío. Si este hombre viejo cree otra cosa, que se aparte». El guardián no se apartó. En su mano derecha llevaba algo que a primera vista parecía un machete viejo, en la izquierda una pistola que había pertenecido a tiempos de batalla. No era el tipo de arma que arrancara respeto por apariencia, sino por historia. Se plantó entre Elena y los hombres de Damián como quien coloca una piedra en el cauce de una corriente que empieza a desbordarse. «No voy a permitir que la violencia borre lo que es verdad», dijo sin estridencias. «Si hay que pelear por ello, que se pelee con la cabeza tan alta como el honor». Las palabras tuvieron un eco distinto en Damián, una mezcla de sorpresa y enfurecimiento. Antes de que pudiera ordenar algo, su mano se lanzó hacia la chaqueta. Hubo un movimiento brusco. Los hombres sacaron armas. En el segundo que faltaba para que el ataque se consumase, el guardián hizo un paso hacia adelante. Hubo un destello, un disparo seco que quebró el aire y la calma del vagón como si se tratara de una rama que se parte. El balazo no fue dirigido a una víctima clara. En la tensión, la bala rebotó en un pedazo de hierro colgante, y la viruta que saltó golpeó la cerradura que Elena había estado horadando por horas. El pestillo, debilitado por los golpes del martillo, cedió con un chirrido que parecía un lamento viejo de tren. La tapa se abrió como si se librara una batalla final entre lo oculto y lo visible. En ese mismo movimiento, la bala alcanzó al guardián en el pecho. La escena se congeló en segundos que se estiraron como hilos. El guardián retrocedió, las manos aferradas a la camisa manchada. Damián, que había esperado sangre para regocijarse, quedó con la boca abierta al ver que su plan había resultado en algo distinto a lo previsto. Elena, enmudecida por una mezcla de horror y alivio, vio cómo la caja al fin quedaba vulnerable y ofrecía su secreto. El viejo cayó al suelo como quien se rinde a la tierra. No hubo grito heroico, solo un silencio pesado que se llenó de la respiración de los habitantes del vagón. Elena corrió hacia él, la prisa más humana que tenía, y con manos que temblaban palpó la herida. El guardián la miró con una serenidad que parecía de otro tiempo. «Sálvalos», murmuró. «A la niña, cúrenla». Su voz se apagó en un suspiro. «Que la tinta hable por esta gente». La escena duele en la memoria, un posible salvador que entrega su aliento para que la verdad salga de la sombra. Elena presionó con lo que encontró, un trapo viejo, sobre la herida. No había tiempo para más ruegos. La sangre, oscura y sentida, tiñó la tela y la madera. El guardián no abrió ya más los ojos. La vida se fue con la misma discreción con la que había llegado y quedó un cuerpo acompañado de la responsabilidad férrea que él había intentado comprar con su propia piel. No hubo tiempo de lamentos. Damián, enojado y sorprendido, retrocedió unos pasos y lanzó una risita áspera. «Si no lo quemas, yo lo quemaré todo», dijo. «Me voy a llevar los papeles y me dejan o los haré ceniza. Eso es lo que deben aprender». El ruido de sus botas al alejarse se perdió en la llanura. Quedaron en cambio los pasos desesperados de Elena, que levantó los documentos, que los sostuvo contra el pecho con más fuerza que antes. La caja había cediendo, pero aquel precio en vida pesaría en su conciencia como una marca indeleble.
El viejo había muerto defendiendo algo que para él era justo, no el metal, sino la dignidad de unos hombres y mujeres vulnerables. La revelación de los papeles cambió el aire inmediato. Lo que era posible ahora tenía nombre y forma. Elena, con los dedos manchados de sangre y polvo, leyó y releyó lo que tenía en sus manos. Las primeras líneas le devolvieron el origen del dolor. La concesión minera a nombre de Mateo Santos, debidamente registrada y pagada. Recibos que demostraban cuotas cumplidas, un certificado con el sello de la autoridad local y la firma de un escribano respetado. Había además un documento que explicitaba la transmisión de acciones y la titularidad. Todo ello se alineaba como un mapa que señalaba la verdad. Mateo había sido propietario legal, no un simple trabajador sin derechos, y por tanto su viuda era la legítima heredera. Elena ya no tembló por la duda, tembló por la pérdida, por el precio de la certeza. A su alrededor, los niños lloraban con una mezcla de miedo y asombro. Habían perdido a quien intervino en su defensa, pero ahora tenían una herramienta precisa para luchar. El catalejo que había servido para vigilar se apoyó en la ventanilla y junto al papel y el martillo conformó el nuevo arsenal de la mujer que había sido desplazada. Era urgente actuar, pero por primera vez desde que habían sido arrojados de la casa, Elena sentía que la acción tenía dirección. Tenía que llevar esos papeles donde alguien supiera leerlos, donde la tinta tuviera valor en nombre de la ley. No lograría hacerlo sola, y en un mundo donde muchas puertas se cierran al lodo, la única llave era la comunidad. Fue entonces cuando apareció doña Isadora. No la encontraron por casualidad. Mateo, a quien Elena había enviado la tarde anterior, volvió con pasos graves. Había ido en busca de ayuda al poblado y en la penumbra dio con la casita de la curandera. Ella, una mujer pequeña y de manos ágiles, había atendido las fiebres más terrosas con medicinas de hierbas y el saber de quien aprendió sin libros. Entró al vagón con el semblante que llevan los que han visto muertes y curaciones por igual. Acarició la frente de Lucía, palpó su pulso, colocó compresas frías en la nuca y un ungüento de romero y eucalipto en el pecho. «La fiebre no es rival si se la acompaña», dijo Isadora con una voz que no preguntaba, pero que era certeza. «Denme agua hervida, azúcar para la fuerza y que la chiquita duerma pegada al calor de su madre». Los remedios hicieron su efecto con el paso de horas. La temperatura bajó, la respiración se hizo más regular, los ojos se humedecieron con gratitud por quienes supieron curar lo que la medicina formal no alcanzaba a tocar. Nadie habló de milagros. Todos reconocieron un arte antiguo que había salvado a una criatura. Elena, exhausta, permitió que una luz mínima de esperanza se encendiera en la penumbra. La curación de Lucía no fue un salto sobrenatural, fue la suma de manos sabias, compresas y calor humano. Mientras tanto, el cabrero, el marido de Isadora, un hombre que conocía a uno que otro oficio de la ciudad por los viajes que hacía a vender cabras y trueques, ofreció su ayuda no solo con coraje, sino con algo que superaba las manos. Sabía leer y escribir. En un pueblo donde la alfabetización no era común, esa habilidad era oro. Comprendió al instante lo que los papeles significaban. Tomó la documentación, la limpió con sumo cuidado y se propuso llevar una copia hacia la oficina del banco local. No era la bancarrota que se imagina hoy, era una institución sencilla, sí, pero con hombres que podían leer un sello y emitir un certificado de validez. «Yo me encargo», dijo el cabrero. «Tengo una guiada que me lleva al pueblo al amanecer. Iré y no volveré solo. Traeré a un escribano si hace falta y a quien respete un sello». El plan, por rudimentario que fuera, comenzó a moverse como engranaje. Mateo quedó encargado de vigilar la finca desde la colina. Juan y Rosa ayudarían a proteger el vagón. Pedro y Ana irían con la cabra a buscar granos para sostenerlos por días. Elena, por su parte, decidió que no podía permanecer a la espera. Tenía que utilizar la información que la caja había entregado inteligentemente. Si el banco reconocía los papeles, el poder legal podría actuar en su favor. Si lograban presentar las actas donde correspondía, el nombre de Mateo tendría fuerza en tribunales y la restitución podría proceder. Las horas se fueron tejiendo en trabajo.
El cabrero se marchó al anochecer, con la promesa de regresar antes de que Damián pensara en otro ataque. Elena, en la soledad del vagón, revisó los papeles una y otra vez. Los pliegues, las firmas, el sello con el escudo local. Eran constancia y a la vez promesa. Tenía algo que el hombre que la había expulsado no había considerado: la ley escrita. En su simplicidad, esa escritura era la herramienta que podía transformar el hierro en libertad. Damián, por su parte, no permaneció inactivo. Cuando la noticia se extendió, las bocas de los que pasaban como carreteros o trabajadores que acertaron a mirar se convirtió en rumor en su oído. Habían encontrado papeles en el vagón. Su furia se volvió como el olor de la pólvora. Planeó entonces una acción de desesperación y odio. No bastaba con intimidar, había que destruir la prueba. Mejor aún, quería que la destrucción enviara un mensaje a quien se atreviera a desafiar su autoridad. Pensó en fuego y en humo, en cables y en vergüenza pública. Organizó hombres de mala ley y a la madrugada regresó con antorchas y gasolina traída en botellas. El amanecer lo encontró a la distancia, con su tropa como sombras que avanzaban. Elena, alerta, vio el reflejo de las llamas en los ojos de Damián antes de que llegara. Esta vez no hubo palabras, sino movimientos rápidos. La intención del usurpador quedó clara en la mirada de su gente. Prendieron la primera antorcha y la arrojaron contra la puerta del vagón. El fuego lamió la madera seca y luego buscó un abrazo en los trapos que protegían los papeles. El humo comenzó a subir como una columna que denunciaba la violencia. Los niños, asustados, se agruparon junto a su madre, que no alcanzaba a contener la ira que ardía en su pecho. Fue entonces cuando se oyó el galope de caballos que venían por la vereda del pueblo. El cabrero, honesto a su palabra, no había ido solo, había partido con un escribano y con un mensajero del banco, que al mirar los sellos se había tomado la molestia de montar los caballos y traer refuerzos. El regreso del cabrero fue decisivo. Frente al fuego y la violencia apareció la ley, aunque no como un castigador mitológico, sino como hombres con sobriedad y papeles que llevaban el peso de la autoridad. El banquero, hombre de rostro arrugado por los papeles y las firmas, descendió con paso medido. Miró el vagón en llamas y luego los documentos que le mostraron con manos temblantes. Se acercó, con la parsimonia de quien no se deja llevar por el dramatismo, y examinó los sellos y las firmas. Su ceja se elevó con respeto y asombro. Lo que tenía delante era una concesión en regla. El banco, que en esos tiempos actuaba como depositario de operaciones y a veces de la memoria económica de un pueblo, supo leer la evidencia. Llamaron a las rurales, a los hombres de la ley, para garantizar la seguridad y arrestar a quien hubiera provocado el intento de destrucción de la prueba. Damián vio que su gesto había producido justamente lo contrario de lo que esperaba. En lugar de temor, la llegada del banco y los hombres armados convirtió la escena en una oportunidad para que la ley hablara. Se lanzó con un primer grito a la pelea, buscando quemar los papeles por la violencia. Los rurales, hombres con uniformes que olían a pólvora y disciplina, se interpusieron. Hubo empellones. Nadie lanzó una orden de matar. Se dieron órdenes de detener. Damián forcejeó, insultó y en un momento de furia ciega trató de saltar sobre la pila de papeles para prenderlos. La combustión al principio fue contestada por la lluvia del agua que los paisanos habían traído en odres y cubetas. La tensión escaló a un acto de desesperación. En su intento por salvar lo que creía suyo, Damián cayó entre el fuego y la madera, enredado en la cuerda de sus propias decisiones. Cayó y quedó atrapado en una posición donde, por el azar de la violencia, no pudo sostener su vida. No hubo celebración en la escena final, solo la constatación de que la violencia tiene un precio real y que sus consecuencias se cobran en cuerpos. El relato de su muerte corrió después como rumor en el pueblo, cada boca añadiendo un matiz. Para Elena la noticia llegó como un hecho contundente. Damián ya no estaría para amenazarlos, pero la sangre, la pérdida y el nombramiento del guardián en el suelo del vagón quedarían como marcas que no se borran con pronunciamientos legales.
En los días siguientes hubo investigaciones, testimonios y todo lo que el Estado debía hacer para que la ley se aplicara. No fue un milagro que resolviera todo, sino el resultado de acciones concretas, papeles presentados, autoridades notificadas, vecinos que dijeron la verdad ante escribanos y funcionarios. El papel que conseguía hacer frente a la fuerza terminó por abrir las puertas de lo que parecía cerrado. Con la confirmación del banco y el informe que las rurales presentaron, la restitución se volvió un acto de procedimiento. La concesión de Mateo fue reconocida y los instrumentos legales fueron volcados para que la hacienda volviese a su nombre. Elena no encontró en esas firmas la alegría sin matices que un cuento simple pudiera prometer. Encontró más bien una mezcla de alivio, cansancio y una obligación nueva. Lo que recuperaba no era solo tierra o cobre, era gente que había trabajado, familias que dependían de la mina y la memoria que necesitaba reparación. Llegó el día en que la hacienda volvió a abrir sus puertas. No fue una entrada triunfal al estilo de una epopeya. Fue una caminata ordenada, con escribanos, agricultores del pueblo, la curandera con su bolsa de hierbas y la cabra que había llevado provisiones. Elena cruzó el umbral con los papeles en una caja, y el aire que antes se sentía pesado por la injusticia cambió por uno que llevaba planes. No obstante, lejos de convertirlo en una venganza privada, Elena hizo una elección clara. No buscó castigos desmedidos, ni la expulsión de quienes trabajaban por miedo o interés. Sabía que la justicia necesita de leyes y también de conciencia, que la riqueza de la tierra servida por muchos no puede volver a cerrarse en una cúpula de poder. El primer acto de Elena fue nombrar un consejo de trabajo donde estuviesen representados los mineros, las trabajadoras, los jornaleros y las familias del pueblo. En lugar de usar la mina como un feudo, dispuso que parte de las ganancias sirvieran para mejorar maquinaria, pagar sueldos justos y crear un fondo para la salud de la comunidad. No fue un gesto de caridad sentimental, fue una decisión estratégica y ética. En una carta abierta leída en la plaza, dijo que la tierra no debía volver a ser recinto de tiranía y que la memoria del viejo guardián tendría un lugar preferente en la memoria del pueblo. La reconstrucción tomó meses. Electricistas rudimentarios y peones fogueados por el trabajo nocturno reactivaron las entradas de la mina. Las casas que habían quedado vacías fueron reparadas y en algunos casos remodeladas para alojar a quienes habían trabajado en ellas. La primera inversión importante fue la compra de herramientas y la mejora de las condiciones de trabajo. Ropa más decente, salarios que se ajustaran a la época y el cuidado de la salud. Doña Isadora recibió un pequeño local donde enseñar remedios y formar un consultorio para las madres. El cabrero fue confirmado como intermediario de transporte y correspondencia. Su letra y su honestidad le habían granjeado la estimación de todos. Con el tiempo, la fama del lugar cambió. De ser una hacienda que representaba abuso, se volvió en ejemplo de organización. Los vecinos del pueblo volvieron a las labores con una mezcla de temor y esperanza. Elena aceptó la responsabilidad sin convertirla en una monarquía personal. Convocó asambleas, escuchó propuestas y, sobre todo, mantuvo la presencia de la voz de quienes trabajaban. Su autoridad no provino del papel que había encontrado en un cajón oxidado, sino de su decisión de poner la justicia en práctica. En el centro del predio, en el sitio donde había estado el vagón que los acogió y los vio sufrir, se erigió un monumento sencillo, una pieza de hierro que recordaba la forma del vagón, no para glorificarlo, sino para honrar aquello que se transformó allí. Sobre la placa se grabó el nombre del guardián que había dado la vida por la verdad, y bajo él una leyenda que hablaba de resistencia. Aquí se forjó la justicia con manos trabajadas y palabras selladas. Elena asistió a la ceremonia con los niños, con la mirada que ya no era la de la mujer que huía, sino la de quien se hace responsable de la vida colectiva. No todo fue rectitud sin sombras. El duelo por la pérdida del guardián pesó en la conciencia de Elena. A veces, por la noche, cuando la brisa llevaba polvo y el silbido lejano de las entrañas de la mina, volvía a ver su rostro como a una advertencia.
la justicia se obtenía a veces con costos dolorosos. En esos momentos se sentaba en la puerta de su casa nueva, con la medalla de Mateo colgando del cuello, y pensaba que la reparación es también memoria y cuidado. Nombró una beca para los hijos del guardián y dispuso que se financiara la escuela en el pueblo como una forma de reparar la deuda moral. Asimismo, se instituyó un día de la memoria en que se recordaba no solo la violencia, sino los nombres de quienes habían levantado los puños por la verdad. La economía de la región, tras la reorganización, empezó a dar señales de pulso distinto. La mina, antes manejada con manos que solo pensaban en beneficio, pasó a dedicar parte de su producción a mejorar la vida colectiva. Construcción de pozos, mejora de caminos y un modesto hospital donde doña Isadora pudo atender a quien lo necesitara. El estatuto que Elena diseñó prohibía el acoso laboral y reservaba parte de las utilidades para educación. No fue un banquete de riquezas para unos pocos, fue, en términos de una época difícil, un intento por redirigir beneficios hacia quienes habían sido siempre la base concreta de la riqueza. Con el paso de años, Elena se convirtió en figura conocida más allá del pueblo. No aceptó títulos de poder que la alejaran del trabajo diario, prefirió mantener el contacto con la tierra, con las manos que sabían el peso del arado y del martillo. Su voz, cuando hablaba en juntas, tenía la misma medida que cuando estaba en el vagón, sin estridencias, con la firmeza de quien conoce la fragilidad del triunfo. En el epílogo de su vida, y esto no es un cierre absoluto porque la vida no es un punto final, sino una serie de pausas que permiten contar lo que pasó, la hacienda brillaba con un brillo que no era de ostentación, sino de uso justo. Se inauguró una pequeña biblioteca con los libros que la comunidad consiguió, y los niños, los mismos que en su niñez debieron dormir en hierro, ahora estudiaban la lectura que les permitiera entender la ley, la historia y el valor de sus actos. Una placa en la biblioteca recordaba la frase que Elena repetía a menudo: la libertad también se forja con papeles y, sobre todo, con las manos que lo sostienen. Al final, la transformación de Elena no fue solamente patrimonial, fue moral y comunitaria. Había dejado de ser una víctima para convertirse en la guardiana de un proyecto que buscaba no reproducir el abuso que la forzó a salir. Su liderazgo no prosperó porque fuera invencible, prosperó porque aceptó la debilidad humana y la transformó en orden colectivo. Ella enseñó a los suyos a leer sellos, a entender el valor de un recibo, a no subestimar la tinta ni la palabra, y sobre todo, enseñó que la forma en que se administra un poder define la existencia de quienes están abajo. Años después, sentada bajo una sombra de encina, con nietos a su alrededor, Elena contaba la historia del tren abandonado como quien narra una época que no debe repetirse. No lo hacía para vanagloriarse, sino para advertir: la libertad se cuida. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un lugar sin salida, pensando que lo único que te queda es resignación? La historia de Elena recuerda que a veces lo que parece prisión, las paredes de hierro, la noche cerrada, contiene herramientas, no porque la suerte sea gentil, sino porque la decisión humana puede convertir un obstáculo en un taller, una caja oxidada en una llave. En la plaza del pueblo, cada año, la comunidad se reúne en la fecha de la memoria. Se coloca el monumento con flores sencillas, se lee el certificado de restitución para recordar la batalla de papel y tinta, y se narran las historias de quienes con su trabajo levantaron la vida común. Elena preside algunas de esas ocasiones con humildad. El pueblo, en gratitud, acepta su voz como guía. No fue un final de cuento con gloria sin consecuencias, fue más bien un tránsito donde el dolor se tradujo en responsabilidad. La viuda que se mudó a un tren abandonado terminó por convertirse en la responsable de una reconstrucción que buscaba justicia real y duradera. Si has leído hasta aquí, quizá tengas en tu memoria una historia donde la desesperanza se volvió impulso. Te invito a compartir en los comentarios una vez en que algo que parecía una prisión se convirtió en la herramienta de tu libertad. Comparte tu ciudad también para que esta comunidad pueda sentir la geografía de sus propias experiencias. Algunas vidas se transforman con la firma de un papel, otras con la presencia de manos que sostienen. En ambos casos, siempre hay que recordar que la justicia sucede cuando se combina la verdad con la valentía de actuar.
En la última imagen que trae la historia se ve el monumento al tren, una pieza de hierro oxidada en su superficie, pero pulida en su forma, sostenida por una base de piedra donde están inscritas las palabras de Helena: la verdad, cuando se sostiene con ganas, rompe cerraduras. Y más abajo, el nombre del guardián, la firma de quienes ayudaron, y la promesa de que la hacienda sería de allí en adelante un lugar donde la voz de los trabajadores pesara tanto como la voz de la ley. Así terminó el capítulo de la viuda que se mudó a un tren abandonado, pero empezó una larga historia para un pueblo que aprendió a transformar la pérdida en oportunidad, la tinta en justicia y el hierro en memoria.